La ciudad de Oaxaca de Juárez, en México, es un lienzo vivo de historia y belleza. Sus calles coloniales serpentean entre edificios coloridos, culminando en el majestuoso templo de Santo Domingo de Guzmán, un ícono barroco que ha inspirado a artistas por siglos. Pero en 1989, esta atmósfera de cuento de hadas fue brutalmente destrozada por un crimen que resonaría durante décadas, un caso que se convertiría en una sombra persistente sobre la ciudad. Era una fría noche de otoño. El viento helado de octubre susurraba secretos en los callejones oscuros, cuando la vida de Isabela Moreno, una talentosa maestra de artes de 28 años originaria de Boston, fue violentamente arrebatada. Isabela no era solo una maestra, era una artista vibrante, un alma libre que había cambiado el bullicio de Boston por la tranquilidad inspiradora de Oaxaca. Sus ojos verdes brillaban con una pasión contagiosa por el arte, y su sonrisa era una invitación a la creatividad. Vivía en un encantador departamento en el segundo piso de un viejo edificio en el andador turístico, a solo unos pasos del templo. Sus vecinos la conocían como alguien amable y reservada, pero con una vida social activa dentro de los círculos artísticos de la ciudad. Aquella noche fatídica, sin embargo, su departamento se transformaría de un refugio creativo en una escena de horror. Fue la señora Díaz, sin parentesco con la víctima, una simple coincidencia de apellido, una vecina mayor del piso de abajo, quien hizo el terrible descubrimiento. Preocupada por la falta de movimiento de Isabela y por una luz encendida en su departamento desde el día anterior, decidió tocar a la puerta. Sin respuesta, y con una creciente sensación de inquietud, notó que la puerta estaba solo entreabierta. Al empujarla suavemente, lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. El cuerpo de Isabela yacía en el suelo de la sala, en medio de un desorden impactante. La llamada a la policía fue inmediata, y en pocos minutos las sirenas rasgaron el silencio de la noche, resonando en las calles empedradas. El inspector Antonio Herrera, un veterano con más de 20 años de servicio en la policía estatal, fue el primer detective en llegar a la escena del crimen. Con su mirada cansada pero penetrante y una postura que irradiaba una autoridad silenciosa, Herrera lo había visto todo, pero la imagen que se presentó ante él en el departamento de Isabela Moreno era particularmente perturbadora. La escena del crimen era un enigma. El departamento que antes rebosaba de vida y arte ahora parecía el oscuro museo de una tragedia. El cuerpo de Isabela estaba tendido en el suelo a pocos metros de una antigua chimenea. Cerca de ella yacía lo que parecía ser el arma homicida, un trofeo de gimnasia roto en pedazos, un objeto metálico que alguna vez simbolizó la victoria y ahora estaba manchado de sangre. Era un contraste brutal, la delicadeza de la víctima y la violencia del objeto. Un cajón de una cómoda cercana estaba abierto, sugiriendo un posible robo. Sin embargo, una inspección rápida reveló que nada de valor aparente había sido sustraído. Joyas costosas estaban intactas, obras de arte valiosas permanecían en las paredes. Herrera frunció el ceño. ¿Un robo que no era un robo? Esa fue la primera de las muchas inconsistencias que harían de este caso uno de los más frustrantes de su carrera. El equipo de servicios periciales llegó pronto, convirtiendo el departamento en un laberinto de luces estroboscópicas y polvo para huellas. Cada detalle sería meticulosamente examinado, cada fibra, cada mancha, cada sombra. La doctora Sofía Mora, la médica forense, comenzó su trabajo con una sombría seriedad, mientras el equipo de evidencias empezaba a catalogar el caos. El ambiente era pesado, cargado de una oscura expectación. La estimación inicial de la hora de la muerte, basada en la temperatura corporal y otros indicadores, se situó entre las 7 y las 10 de la noche del día anterior. El equipo científico, bajo la dirección de Mora, trabajó sin descanso.
Tomaron muestras de sangre, cabello y fibras, así como una huella de pisada parcial cerca de la puerta de entrada que, aunque prometedora, estaba incompleta. La búsqueda de huellas dactilares fue exhaustiva, pero la mayoría de las que se encontraron parecían pertenecer a la propia víctima o a sus visitantes habituales. El trofeo roto fue embalado como la evidencia más crucial, pero su significado seguía envuelto en misterio. ¿Quién lo habría traído? ¿Por qué? La vida personal de Isabela comenzó a desvelarse. Era soltera, sin relaciones serias conocidas en ese momento, pero con una vida social activa en los círculos artísticos e intelectuales. Amigos y colegas la describían como una mujer ambiciosa, dedicada a su arte. Recientemente había obtenido una prestigiosa beca para un programa de maestría en la Ciudad de México, un logro que, aunque celebrado por muchos, podría haber provocado la envidia de otros artistas menos afortunados. Esa beca era un trampolín para una carrera prometedora, y su muerte parecía robar no solo una vida, sino un futuro brillante. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir pistas misteriosas. Se recogieron testimonios que hablaban de llamadas anónimas hechas desde teléfonos públicos al departamento de Isabela en los días previos al crimen. ¿Quién podría estar llamando y por qué? ¿Era un admirador secreto, un acosador o algo más siniestro? El equipo de Herrera comenzó a trazar un perfil de los primeros sospechosos. Un exnovio, con antecedentes de temperamento explosivo, fue rápidamente interrogado, pero presentó una coartada sólida y verificable. Un estudiante descontento, a quien Isabela había reprobado en un proyecto importante, también fue considerado, pero sus motivos parecían insuficientes para un crimen de tal brutalidad. El inspector Herrera sentía la presión aumentar. El caso de Isabela Moreno era uno que clamaba por respuestas, pero las pruebas iniciales, aunque presentes, parecían eludir cualquier conclusión definitiva. La complejidad del crimen, la falta de un móvil claro de robo y la ausencia de un sospechoso evidente desde el principio convertían la investigación en un laberinto de incertidumbre. La ciudad de Oaxaca, antes adormecida en su belleza histórica, ahora estaba despierta por el horror y por la pregunta que flotaba en el aire. ¿Quién lo hizo? ¿Quién pudo haberle hecho algo así a Isabela Moreno? El misterio apenas comenzaba. La investigación del inspector Herrera se sumergió profundamente en la vida de Isabela Moreno, y las entrevistas con más de 40 testigos se convirtieron en la columna vertebral de un esfuerzo exhaustivo. Amigos, colegas, vecinos e incluso el panadero local fueron interrogados. Cada conversación, cada testimonio añadía una nueva capa a la complejidad del caso. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas, y el equipo de Herrera sentía el peso de la urgencia, pero también la frustración de un rompecabezas cuyas piezas no encajaban perfectamente. En medio de este torbellino de declaraciones, un nombre comenzó a surgir con una frecuencia inquietante: Sebastián Rivas. Rivas era un vecino del piso de arriba, un hombre discreto, casi imperceptible, que trabajaba como bibliotecario en una pequeña librería local. No era alumno de Isabela ni candidato a la misma beca, pero la investigación reveló que la admiraba desde lejos. Un admirador secreto que se había vuelto un poco obsesivo. Se cruzaba con ella a menudo en el pasillo, siempre con una sonrisa forzada y comentarios sobre sus pinturas o su belleza. Isabela, aunque educada, había expresado a algunos amigos una cierta incomodidad ante la intensidad de la mirada de Rivas. La conexión entre Sebastián e Isabela, aunque sutil, era innegable. Conocía su rutina, sus horarios y su reciente obtención de la beca que la llevaría a la Ciudad de México. La policía descubrió que Rivas había sido visto cerca del edificio la noche del crimen, pero él afirmó haber ido al cine,
una coartada que resultó ser frágil y sin confirmación independiente. La presión sobre él aumentó, y justo cuando Herrera y su equipo se preparaban para un interrogatorio más profundo, Sebastián Rivas desapareció. Simplemente se había desvanecido. Su departamento estaba vacío, un aviso de desalojo en la puerta, y nadie sabía a dónde había ido. Solo una carta breve y mal escrita al propietario, afirmando que había encontrado un trabajo repentino en un pequeño pueblo del norte del país, lo que más tarde se demostró que era mentira. Su repentina desaparición arrojó una sombra de culpabilidad sobre él, convirtiéndolo en el principal sospechoso. El equipo científico, mientras tanto, continuaba descubriendo pequeños detalles enigmáticos. Un hallazgo tardío intrigó a Herrera. Los registros telefónicos indicaban una llamada realizada desde el teléfono fijo de Isabela a un número desconocido, aproximadamente una hora después de la hora estimada de la muerte. ¿Quién pudo haber hecho esa llamada? ¿Sería el asesino en un acto de audacia o desesperación? La llamada no pudo ser rastreada, y el misterio se hizo más denso. Esa llamada post-mortem era un fantasma, una voz en el vacío que parecía burlarse de la investigación. El tiempo pasaba, y el caso de Isabela Moreno, a pesar de los esfuerzos incansables, comenzaba a perder fuerza. Sin Sebastián Rivas, para interrogar y con pruebas científicas aún no concluyentes para vincularlo directamente con el crimen, la investigación se estancó. Los medios de comunicación, que inicialmente habían cubierto el caso con voracidad, desviaron lentamente su atención hacia otros titulares. La esperanza de una resolución rápida disminuía cada día. Después de 6 largos meses de búsqueda incesante, interrogatorios interminables y callejones sin salida, la policía de Oaxaca se vio obligada a tomar una decisión dolorosa. El expediente de Isabela Moreno fue oficialmente archivado como un caso sin resolver, un expediente frío, una herida abierta en el alma de la ciudad. Para el inspector Herrera fue una derrota personal. La imagen de Isabela, la maestra de artes con la sonrisa vibrante, atormentaba sus pensamientos. Había prometido justicia, pero ahora la justicia parecía un espejismo. El trofeo de gimnasia roto, la huella parcial, las llamadas anónimas y la desaparición de Sebastián Rivas formaban un tapiz de misterio que no lograba desenredar. El caso de Isabela Moreno fue guardado en un archivo polvoriento, esperando un futuro incierto, una nueva pista, alguien que pudiera ver lo que él y su equipo habían pasado por alto. La ciudad de Oaxaca intentaba seguir adelante, pero la sombra del crimen permanecía, un recordatorio silencioso de que no todos los misterios pueden resolverse de inmediato. Incluso con el caso de Isabela Moreno oficialmente archivado, el inspector Herrera no podía desvincularse de él. Sus noches estaban llenas de montones de documentos sobre su escritorio. Las fotografías de la escena del crimen se mezclaban con imágenes de una Isabela sonriente que había recopilado de amigos y familiares. Era una obsesión silenciosa, una promesa incumplida que pesaba en su conciencia. Visitaba a la madre de Isabela de vez en cuando, sintiendo el peso de su mirada, una mezcla de dolor y esperanza contenida que lo impulsaba a continuar, incluso sin autorización oficial. La vida de Isabela, antes de ser interrumpida, era una obra maestra en proceso. María Flores, su mejor amiga desde sus años universitarios en Boston y que se había mudado a Oaxaca para estar cerca de ella, describió a Isabela como una fuerza de la naturaleza. Ella veía la belleza en todo, incluso en las cosas más simples, relató María con la voz quebrada por un dolor aún vivo. Su arte no era solo técnico, era una extensión de su alma. Tenía un futuro tan brillante, un talento que estaba a punto de estallar. El señor Enrique López, el director de la Escuela de Artes donde Isabela enseñaba, también lamentaba profundamente su pérdida.
Isabela traía una energía única a la escuela. Sus alumnos la adoraban. Los inspiraba a soñar, a crear, a no tener miedo de expresar su verdad. Su pérdida fue un golpe devastador para toda la comunidad artística de Oaxaca. Describió la beca para la Ciudad de México como la culminación de su dedicación, algo por lo que había trabajado incansablemente, un paso hacia el reconocimiento internacional. Herrera, en sus momentos de soledad, repasaba cada detalle, cada entrevista, buscando esa pieza que faltaba. Sabía que la desaparición de Sebastián Rivas era crucial, pero sin un cuerpo o una confesión, el caso era un mar de dudas. La presión de sus superiores, sin embargo, era implacable. Surgían nuevos crímenes que requerían atención y recursos. El comisario, un hombre pragmático, le recordó repetidamente a Herrera que la policía no podía permitirse invertir indefinidamente en casos sin pistas concretas. La falta de nuevos avances y la necesidad de asignar a su equipo a investigaciones activas obligaron a Herrera a dar un paso atrás. Se vio forzado a renunciar, al menos oficialmente, a su búsqueda personal de justicia para Isabela. Sin embargo, su mente no se detenía. Recordaba las llamadas anónimas y una caja de objetos personales de Isabela que María Flores había entregado a la policía meses después de que se cerrara el caso. En su interior, entre bocetos y diarios, había algunas notas anónimas, escritas a mano, dejadas en el buzón de Isabela semanas antes del crimen. Las notas eran inquietantes, mezclando halagos exagerados sobre su arte con un tono posesivo y amenazante. «Tu belleza es un regalo», decía una de ellas, «pero tu desdén será tu perdición». Herrera había enviado esas notas para un análisis grafológico. Los resultados, aunque no pudieron identificar al autor, indicaban una personalidad obsesiva y potencialmente peligrosa, con rasgos de narcisismo e inestabilidad. La escritura era irregular, alternando entre una caligrafía elegante y trazos nerviosos. Era un indicio de carácter, pero no de identidad. El tiempo transformó el caso de Isabela Moreno en una leyenda urbana, un murmullo oscuro en las calles de Oaxaca. El inspector Herrera se jubiló años más tarde, llevándose consigo la carga de este caso sin resolver, la imagen de Isabela y la frustración de una justicia denegada. El expediente, ahora polvoriento y amarillento por el tiempo, yacía en los archivos de la policía, un recordatorio silencioso de un crimen que la ciudad nunca había olvidado, pero que parecía destinado a seguir siendo un misterio eterno. La memoria de Isabela, sin embargo, persistía, y con ella la esperanza, por muy pequeña que fuera, de que algún día la verdad saldría a la luz. Los años pasaron, convirtiendo el caso de Isabela Moreno en una cicatriz en la memoria colectiva de Oaxaca. El expediente, amarillento y polvoriento, yacía olvidado en los archivos de la policía, un testimonio silencioso de un crimen que la justicia no había logrado esclarecer. El inspector Herrera, ya jubilado, llevaba el peso de ese fracaso en su alma, un fantasma que lo atormentaba. Pero el tiempo, que a menudo entierra los secretos, también trae consigo los avances de la ciencia y la perseverancia de nuevas miradas. Pasaron 25 años. En 2014, una nueva iniciativa gubernamental enfocada en la revisión de expedientes fríos con la ayuda de tecnologías forenses modernas trajo un rayo de esperanza. Fue en este contexto que se reabrió el caso de Isabela Moreno. La detective Clara Montes, una joven y ambiciosa investigadora, con un brillo decidido en los ojos y una pasión casi palpable por resolver viejos misterios, tomó el expediente. Para ella, cada archivo era una vida, cada prueba, una voz silenciosa que clamaba por justicia. Clara Montes no era solo una detective, era una arqueóloga de la verdad, buceando en las capas del tiempo y la burocracia.
Examinó cada detalle de la investigación original, cada testimonio, cada fotografía en blanco y negro, las meticulosas notas de Herrera, las pruebas recogidas por la doctora Mora. Todo fue reevaluado con una nueva perspectiva y la promesa de nuevas herramientas científicas. Su oficina se convirtió en un santuario para Isabela, con mapas mentales, líneas de tiempo y fotos extendidas sobre cada superficie. Entre las pilas de documentos, una pista olvidada llamó su atención. Un pequeño fragmento de piel, casi imperceptible, encontrado bajo las uñas de Isabela. En 1989, la tecnología de análisis de ADN estaba todavía en pañales, y esta prueba crucial había sido archivada sin un examen exhaustivo. Ahora, con los avances de la genética forense, ese diminuto trozo de tejido podía finalmente hablar. Clara envió la muestra al laboratorio de vanguardia en la Ciudad de México, esperando los resultados con una mezcla de ansiedad y expectación. Los días se hicieron eternos, pero la respuesta llegó y fue impactante. El perfil de ADN apuntaba a un sospechoso inesperado, Miguel Díaz. El nombre provocó un escalofrío en el equipo. Una coincidencia de apellido con la vecina que encontró el cuerpo, pero sin parentesco. Miguel Díaz, un exentrenador de gimnasia, vivía en el piso de abajo del departamento de Isabela en la época del crimen. Su presencia había sido tan discreta que apenas se le había considerado un sospechoso relevante en la investigación inicial de Herrera, eclipsado por la desaparición de Sebastián Rivas. La investigación de Clara Montes reveló que Miguel Díaz, después del crimen, se había mudado a un pequeño pueblo en la Sierra Madre del Sur, llevando una vida solitaria bajo una nueva identidad. Había sido un excampeón de gimnasia, cuya prometedora carrera se vio truncada por una lesión devastadora. La pérdida de su gloria física y el fin de su pasión por el deporte lo habían dejado con un vacío existencial. Fue en este período de vulnerabilidad cuando desarrolló una obsesión por Isabela. Veía en ella la encarnación de la perfección física y artística que había perdido, una musa inalcanzable. Montes descubrió que Miguel le había hecho varias proposiciones románticas a Isabela, ofreciéndole entrenarla para mejorar su condición física, ocultando su verdadera intención. Isabela, siempre amable pero firme, había rechazado sus propuestas de manera repetida y categórica. Miguel se sintió humillado y rechazado, y su admiración se transformó en una furia destructiva. La ironía era cruel. El trofeo de gimnasia roto, encontrado en la escena del crimen, era suyo. Un símbolo de su gloria perdida y de la pasión distorsionada que lo consumía, ahora manchado con la sangre de la mujer que tanto deseaba y odiaba. La detective Montes estaba ahora a punto de confrontar a Miguel Díaz. La verdad, largamente enterrada, estaba a punto de emerger de las sombras. El fragmento de ADN, el trofeo roto, los rechazos de Isabela, las piezas del rompecabezas, antes dispersas, finalmente encajaban, formando una imagen clara y perturbadora. La confesión del sospechoso o el descubrimiento de pruebas definitivas que lo vincularan inequívocamente con el crimen era inminente, prometiendo cerrar un capítulo de décadas de incertidumbre. Montes, con el expediente de Miguel Díaz en la mano, sentía la adrenalina recorrer sus venas. Este expediente frío que la había consumido durante meses estaba a punto de resolverse. El equipo de la Policía Judicial de Oaxaca, bajo su dirección, localizó a Miguel en un pequeño pueblo en las montañas, donde vivía bajo la identidad de Pedro López, un hombre solitario que trabajaba como jardinero. La nueva vida de Miguel era un camuflaje perfecto, un intento de borrar el pasado y la sombra de su crimen pasional. La operación de arresto se planificó con meticulosidad. No había lugar para el error. Un equipo discreto de agentes se trasladó a la zona rural,
observando los movimientos de Miguel durante varios días. Su rutina era monótona, casi metódica, sin grandes interacciones sociales. La vida que se había construido era un escudo contra el mundo, un refugio para sus secretos. El momento de la detención fue elegido para ser lo menos conflictivo posible, evitando cualquier riesgo de fuga o resistencia. Un martes por la mañana, cuando Miguel salía a comprar su pan del día a la panadería local, los agentes lo abordaron. Miguel Díaz queda detenido por el homicidio de Isabela Moreno en 1989, declaró uno de los oficiales mientras le mostraba la orden de arresto. La reacción de Miguel fue fría, casi calculadora. No hubo conmoción, ni una negación vehemente. Una mirada de reconocimiento, un escalofrío casi imperceptible, cruzó su rostro. Sabía que este día llegaría, susurró con un tono tranquilo, casi resignado, sin intentar resistirse. Parecía haber vivido con esa espera durante décadas, prisionero de su propia culpa. De vuelta en Oaxaca, en la sala de interrogatorios de la Policía Judicial, la detective Montes lo esperaba. La habitación era austera, con una mesa y 2 sillas, paredes grises y una cámara discreta en la esquina. Miguel Díaz, de nuevo siendo Miguel Díaz, se sentó frente a ella, con la mirada fija, pero vacía. Montes comenzó el interrogatorio con calma, exponiendo las pruebas capa por capa. Presentó el informe de ADN, el fragmento de piel de Isabela, que después de 25 años, finalmente había encontrado a su dueño. Miguel escuchó en silencio, con expresión impasible. Cuando Montes puso la fotografía del trofeo de gimnasia roto sobre la mesa, la compostura de Miguel pareció flaquear por un instante. Un músculo en su mandíbula se tensó. «Este trofeo era suyo, Miguel», dijo Montes con voz suave pero firme. «Un símbolo de su gloria, ahora manchado con la sangre de Isabela». Él desvió la mirada, su fachada de calma comenzando a agrietarse bajo el peso de las pruebas irrefutables. Luego, la detective Montes comenzó a abordar la obsesión. Habló de la admiración de Miguel por Isabela, de cómo la veía como la encarnación de todo lo que él había perdido, la perfección física, la belleza, el talento. Mencionó las propuestas de entrenamiento, los repetidos rechazos de Isabela, la humillación que Miguel había sentido. Usted la quería, Miguel. Quería lo que ella representaba, lo que tenía. Y cuando lo rechazó, cuando obtuvo la beca que usted quizás envidiaba, su admiración se convirtió en algo oscuro, ¿no es así? Miguel permaneció en silencio un largo rato, con los ojos fijos en la mesa. Finalmente, una confesión parcial comenzó a surgir, susurrada, casi inaudible. Ella era perfecta, una diosa. Yo solo quería ayudarla a alcanzar su máximo potencial. Ella no lo entendió. Su voz era una mezcla de lamento y resentimiento. Admitió haber ido al departamento de Isabela esa noche, no para robar, sino para hacer un último intento de convencerla de que aceptara su entrenamiento. Quería ser su mentor, su compañero, su salvador. La discusión se intensificó rápidamente, revelando la profundidad de su distorsión. Él veía el rechazo de Isabela no como una elección de ella, sino como una afrenta personal, un desprecio a su propio valor. Confesó que, durante la discusión, la ira lo había abrumado. El trofeo, un objeto que llevaba consigo como un recordatorio constante de su pasado glorioso y perdido, estaba allí. En un arrebato de furia, lo usó. Fue un accidente, insistió, aunque sus palabras sonaban huecas. Ella me empujó. Yo solo quería que me escuchara. Montes sabía que la confesión era incompleta, que el accidente era un intento de minimizar su culpa. Pero la verdad se estaba revelando. Las huellas dactilares de Miguel, que habían sido pasadas por alto o mal analizadas en su momento, fueron reexaminadas en el trofeo roto y ahora confirmaban su presencia irrefutable.
Además, un escaneo digital de viejos videos de vigilancia de una tienda cercana que en la época de la investigación inicial no se consideraron relevantes, reveló una imagen granulada pero innegable. Miguel Díaz, llevando el trofeo, entrando al edificio de Isabela la noche del crimen y saliendo apresuradamente, unas horas más tarde, con una expresión perturbada. La tecnología había llenado los vacíos que el tiempo había creado. El círculo se había cerrado. El juicio de Miguel Díaz comenzó en 2020, 28 años después del atroz crimen que silenció a Isabela Moreno. El tribunal de Oaxaca estaba abarrotado. La expectación flotaba en el aire. La detective Montes, impecable en su presentación, detalló la meticulosa reapertura del caso, la tecnología que había exhumado el ADN y la frialdad del sospechoso. La hermana de Isabela, Clara, dio un testimonio conmovedor, describiendo el dolor insoportable de una familia que había esperado décadas por respuestas, con la voz quebrada por la tristeza. La fiscalía presentó las pruebas, el fragmento de piel, el trofeo roto con las huellas de Miguel y las imágenes granuladas pero innegables de la vigilancia. Pero el golpe más devastador vino del descubrimiento de los diarios de Miguel Díaz, encontrados en su nueva casa. Páginas y páginas revelaban una obsesión creciente por Isabela, una planificación retorcida y la convicción de que ella era su propiedad. Si no podía ser mía, no sería de nadie. Había escrito en una entrada escalofriante, demostrando la premeditación detrás del acto de violencia. Expertos psiquiatras diagnosticaron a Miguel con un trastorno de personalidad narcisista severo, incapaz de aceptar el rechazo y con una profunda envidia por el éxito ajeno. Su abogado intentó argumentar un crimen pasional cometido en el calor del momento, pero los diarios y la frialdad de su confesión parcial desmantelaron esa defensa. Después de semanas de testimonios y deliberaciones, el veredicto fue unánime, culpable de homicidio con premeditación. Miguel Díaz fue sentenciado a 28 años de prisión, 1 año por cada año de vida que le arrebató a Isabela, y por cada año que la justicia tardó en alcanzarlo. Para la detective Montes, el caso fue un recordatorio agridulce de que la justicia, aunque a veces tardía, puede prevalecer. Fue a la tumba de Isabela, un pequeño monumento en el Panteón de Oaxaca, donde flores frescas adornaban la lápida. Allí, bajo el cielo azul oaxaqueño, sintió una sensación de paz. La sombra que había planeado sobre la ciudad durante tanto tiempo finalmente se disipaba. La historia de Isabela Moreno, la artista que soñaba con la Ciudad de México, es un testimonio de la perseverancia, la ciencia y la búsqueda inquebrantable de la verdad. Que su memoria sirva de inspiración para nunca rendirse en la lucha por aquellos cuyas voces han sido silenciadas. Puedes encontrar más historias de expedientes fríos y misterios sin resolver en nuestro canal. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más investigaciones como esta.